Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a mirar, los versículos 1 al 11 de esta porción bíblica. Una vez más, capítulo 2, versos 1 al 11. Y bueno, escogí este pasaje porque hoy es, acá en el hemisferio norte, el Día de la Madre. Felicidades, madres, Y en otros lugares creo que es en octubre, cuando se celebra el Día de las Madres. Yo creo personalmente que todos los días es un Día de la Madre. Así que es algo para tenerse en cuenta. Voy a leer desde el verso 1 y es un cántico que registra la escritura, pero pertenece a Ana. Y dice: Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el de el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Padre, gracias por estas palabras que fueron preservadas por voluntad divina y nos habla en esta ocasión al corazón. Ministrala a nuestro bien, y en especial, Señor, en este día que honramos a las madres o ponemos nuestra atención a la labor y desempeño que ellas efectúan en la vida de todas las personas. Oramos para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros vivimos en un tiempo y en un mundo o época, en fin, donde se ha puesto o se está poniendo un marcado énfasis desproporcionado, diría yo, sobre los logros que alcanzan las personas en sociedad, ya sea logros o éxitos en el campo empresarial, los estudios, la carrera deportiva, y en fin, todas las cosas que la gente hoy estima que debemos tener como metas, y entonces dedican todo su tiempo, sus inversiones, sus esfuerzos en lograr esos resultados. Y lamentablemente se ha exagerado tanto esto, a tal punto que muchas veces ese reconocimiento cae en la arrogancia o el orgullo. Cuando se trata del logro de nuestros hijos, sucede algo parecido.
No sé si ustedes han notado esto, pero a veces se utilizan esos logros de nuestros hijos en la misma área que acabo de mencionar, como si fuese una corona que nos ponen sobre la cabeza y que nos pone en ventaja comparándonos con los demás padres de otros hijos. Nos enorgullecemos de esos. Es como si el logro de esos hijos nos elevaran a nosotros padres de estatus al compararnos con los demás. Y entonces empiezan a fomentar competencias entre padres, entre culturas, en donde encontramos a sus progenitores de esta generación nueva, un corazón que palpita más fuerte, un pecho bien inflado, diciendo, bueno, se dan cuenta, gracias a nosotros como padres es que salieron hijos tan exitosos. Es que por nuestras venas pasan los genes de calidad que dan a luz estos jóvenes o estos vástagos con tanto éxito. Así que en realidad es a mí a quien tienen que dar el crédito o los méritos por haber producido vástagos tan exitosos. Yo pienso que este es el resultado de una sociedad cuyo ego está pero tan hiperinflado que ha perdido completamente de vista el sentido de la humildad y de la modestia. Modestia aparte. Nos inflamos mirando los logros de ellos, que en realidad no son los logros de ellos los que aplaudimos, sino nuestro logro por tener a semejantes hijos. Ana es un personaje muy interesante en las Escrituras. Es un fenómeno esta mujer. Realmente yo no tengo sombrero puesto, pero si lo tuviese me lo sacaría. Para honrar a esta mujer, porque fue la madre de uno de los hombres más trascendentes, un hombre que fue importante en la historia nacional de Israel en el Antiguo Testamento. Podría haber apelado a muchas de las cosas que hoy a veces los padres esgrimen para que le den un aplauso, para sobresalir en la sociedad, tener cierto estatus por tener hijos tan importantes. Y bueno, ella podría haberse enorgullecido comparándose con los demás por haber levantado un hombre tan trascendente en la nación de Israel, que es el famoso profeta Samuel, hombre que instaló al primer rey de Israel y luego tuvo trato con David, en fin, un caso serio este señor. Por ejemplo, esta mujer podría haber esgrimido a su favor la paciencia y la perseverancia en severos tiempos de presiones sociales que se habían dado en esa época en mujeres del calibre de Ana, que desafortunadamente no podía tener familia. Había ciertos estereotipos, ciertos errores comunes en ese entonces. Podría haber apuntado a que su vida fue una vida tan consagrada a la oración y a la espera paciente que podría ser computada como un mérito a su favor por la cual deberían las personas aplaudirla. Podría haber apuntado a su vida de piedad, es decir, de dedicación a Dios, de consagración, cosas que realmente podemos encontrar en ellas. En otras palabras, podríamos hablar de sus virtudes espirituales y de conducta. Ella podría haber indicado, miren, todas estas cosas son las que yo manifiesto, y es por eso entonces que Dios me ha dado un hijo tan bárbaro, tan fenomenal como Samuel, este muchacho que realmente hizo marca en la historia de Israel. Pero resulta que esto hubiese puesto, si lo miramos en esos términos, a la señora Ana en el papel de autocomplaciente. Es decir, una persona que se alimenta el ego, basada en algunas cosas que ella practicaba como su religión habitual. Hay un ejemplo muy interesante en el Nuevo Testamento que utilizó el Señor Jesucristo y que la conocemos como la parábola del fariseo y publicano. Y Lucas tuvo la gentileza de compartir con nosotros esa situación que nos deja una lección pero muy, muy importante y que me lleva un poco a hacer una comparación con esta situación, ¿no? Y está en Lucas capítulo 18. Yo se los leo, si quieren buscarlo está bien, pero voy a leer un par de versículos acá que me llaman poderosamente la atención. El contexto es de dos personas que se presentan en el templo
en Jerusalén. Y entonces Jesús les refiere una parábola a personas que tenían un concepto muy grande de ellos mismos. Dice en el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les refirió esta parábola. Y entonces menciona a un publicano, un hombre que era cobrador de impuestos, que realmente no se atrevía ni siquiera a acercarse a la presencia de Dios, estaba afuera golpeándose el pecho diciendo: Señor, mira, sé propicio a mí porque estoy en problemas. Pero el hombre que supuestamente pasaba todo el tiempo en el templo, su boca se llenaba de Dios, oración, meditación de las Escrituras, y en fin, un hombre que realmente estaba entregado a la religión. Dice que, verso 11, puesto en pie, miren esto, oraba consigo mismo de esta manera. Atención con esa frase. Oraba consigo mismo, diciendo esto: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, es decir, señalando al otro que estaba afuera y que no se atrevía a entrar. Dice: ayuno 2 veces a la semana, es un montón, doy diezmo de todo lo que gano. Y luego empieza a describir al publicano. Este es un caso muy interesante, el del fariseo, porque empieza, primero que todo, nos dice Jesucristo, y gracias a Dios que es Jesús el que nos da el retrato de este caballero. Así que sabemos que es fidedigno en todos los detalles. Y lo primero que apunta el Señor es que este fariseo no estaba orando con Dios, estaba orando consigo mismo. Probablemente estaba encerrado en sí mismo, orando en silencio, no lo sé, o en voz alta, no lo sabemos. Pero lo curioso es que dice que le da gracias a Dios. Dios, te doy gracias. Pero entonces lo que llama la atención es el hecho de que todo su enfoque desborda hacia sí mismo. No apuntando y dando gloria a Dios, sino dándose gloria a sí mismo. Tiene un ego hiperinflado. Un hombre que dice: yo llevo una vida pero tremenda. Y perdió completamente de vista a Dios en ese templo, con su religiosidad y en el acto mismo de la oración. Ahora, yo pienso, haciendo un paréntesis acá, ¿no? ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay que está entregado a la religión, a lo mecánico, y que se dan aplausos porque sirven en la iglesia? Yo voy todos los domingos, me voy al culto de oración y oro por todos. Tengo unos hijos que son un fenómeno. Yo como padre o como madre hemos hecho un trabajo tremendo. Guay que alguien venga a cuestionar nuestras acciones, especialmente la educación de un hijo, porque somos tan buenos, somos tan consagrados, y le doy gracias a Dios por eso. Bueno, hay mucha gente que encara estas cosas en esos términos, pero está mal. Eso Jesús lo llama autojustificación, y justamente presentó esta tremenda parábola de reprensión a aquellos religiosos, a aquellos fariseos que precisamente menospreciaban a los demás y se elevaban o se exaltaban ellos mismos por encima de ellos. Uno de los defectos que tiene la iglesia contemporánea y por qué hemos hecho muchos enemigos, ya de por sí el mundo es enemigo de Dios, eso es indiscutible, pero hemos aumentado a los enemigos porque nosotros nos sentimos, la iglesia, con el derecho de juzgar a todo el mundo a la izquierda y a la derecha. No se predica el evangelio, se juzga a la gente. Nos hemos sentado en el trono de Dios. No estoy diciendo con esto que no tenemos que decir que lo que está mal está mal. Pero si yo le digo a la gente lo que hiciste está mal, tengo que mirar que tal vez yo cometí la misma falta, por lo tanto yo también estoy mal con ellos. El evangelio no es un asunto de hiperinflar el ego para considerarse que uno es mejor que los demás, porque en realidad Dios no nos escogió a nosotros porque somos mejor que los demás, sino porque somos la lacra de la sociedad. Y Dios en su sola misericordia lo que hizo es venir a buscarnos en Cristo Jesús para otorgarnos salvación y vida eterna. En
ningún momento vemos, volviendo a Ana, ¿no es cierto? Tomando ese caso de Jesús, no vemos a esta mujer con semejante actitud. Es algo que me llama poderosamente la atención. Todo lo contrario, el fariseo, cuando está orando en el templo, perdió de vista completamente a Dios en su acción de gracias. Ana, en cambio, en ningún momento la vemos perdiendo de vista a su bendito Dios. No hay un aplauso o una actitud de autocomplacencia. Su complacencia es el Dios que la cuidó y la protegió en todo momento. Fíjense en que no la encontramos en ninguno de estos versículos y en ningún lugar, por cierto, diciendo: yo merecía a este hijo que Dios me ha dado. Yo merecía a Samuel. Y lo merecía porque oré mucho. Merezco este hijo porque yo me consagré fielmente al Señor. Merezco ese hijo porque estuve clavada en el templo o en la presencia del profeta, orando y pidiendo y rogando con toda paciencia, esperando el tiempo de Dios. Yo merecía tener ese hijo. No la encontramos diciendo: lo merezco porque he vivido una vida de piedad y cercanía a Dios. O no la encontramos, como se dice hoy muchas veces. Este es uno de los grandes errores de la actualidad. Una vez en un programa tuve una discusión con algunas personas sobre esto, donde se dice: yo tengo el derecho de tener este hijo. Los hijos no son un derecho. Los hijos son un privilegio. El Salmo 127 dice que pertenecen a Dios nuestros hijos, son prestados. Los hijos no son una cosa. Los hijos son un ser humano como usted y yo. Y que un día tendrán que dejar nuestro amparo, nuestro nido, y serán personas adultas en la sociedad como usted y yo y todas las demás personas. Cuidado con esto. Tener hijos no es un derecho, es un privilegio que nos da Dios y a quien tenemos que darle toda la gratitud por hacernos instrumentos suyos para atraer criaturas que le den gloria y honra. Ana, entonces, en ningún momento la encontramos exaltándose a sí misma por haber traído a la vida a un hombre tan sobresaliente como el profeta Samuel, que hizo un impacto tremendo en la historia nacional del pueblo en el Antiguo Testamento. Todo lo contrario. Es una mujer, una madre, un personaje que le dio todo el crédito y toda la gloria a su todopoderoso y misericordioso Dios. ¿A quién le das la gloria? ¿A quién le das la honra? ¿A quién exaltas? Si nosotros tuviésemos que, darle un nombre al tema del cántico de Ana, acá es interesante porque acá dice que Ana oró y luego tenemos un canto, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Aparentemente, no sé, Ana a lo mejor escribió esto. Muchos piensan que antiguamente no se podía escribir, que la escritura es un asunto tardío, de algunas civilizaciones que aparecieron después, fenicios, algunos otros egipcios, los acadios. Pero yo creo que, honestamente, esta es mi opinión personal, no estoy solo en esto, hay muchos que piensan lo mismo, que Adán ya tenía, cuando fue creado se le dio el don de la palabra y de la escritura. La escritura no es postdiluviano o algo que apareció en una forma tardía en los comienzos de la tierra. No, yo creo que el hombre ya tomaba nota. Y hay pasajes bíblicos que ahora no voy a revisar porque nos va a sacar de contexto. Pero pienso que tal vez Ana entonces escribió esta oración hermosa y que se convierte entonces eventualmente en un cántico que probablemente las mujeres de Israel hacían como acción de gracias a Dios por sus bondades y su compasión. Entonces, bueno, tenemos a esta, si tenemos que darle un nombre a este cántico de Ana, podríamos decir la exaltación. Cuidado, no es que me estoy contradiciendo acá, pero el título o el tema central sería la exaltación. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente eso es a donde apunta Ana en todos estos versículos. Si ustedes miran ahí su Biblia, en el versículo aparece 4 veces la palabra exaltación. En el verso 1, la usa otra vez o la aplica en el verso 7, la aplica otra vez en el verso 8, y si se van al verso 10 la van a encontrar de nuevo hablando del ungido. 4 veces
la palabra exaltación. Y en los 4 casos aparece exactamente la misma palabra hebrea. No es que hay sinónimos aquí, no. Esta mujer escoge el mismo término, la misma palabrita hebrea para referirse a ese asunto. Y en un sentido, la palabra exaltación acá, lo que está haciendo, en el original se puede, en el idioma hebreo, la palabra exaltación, el término que tengo en mente ahora, en fin, puede apuntar a varias cosas, pero en este caso, lo que está apuntando o significa es el elevar, escúchame bien esto, elevar a una persona al grado de dignidad o estatura que Dios le ha concedido por creación. Poner a la persona en el lugar correcto. No se trata de hiperinflarse, no se trata de autoelevarse, sino que es de colocarse o ubicarse la criatura en el lugar que Dios le asignó en el momento en que la trajo al mundo. Esta era una mujer que había sido pisoteada y rebajada, y lo que el Señor está haciendo y lo que esta mujer declara, porque lo experimentó, es el hecho de que Dios la había sacado del polvo y la había puesto en el lugar que le corresponde a toda mujer, a todo hombre, a toda criatura que es hecha por Dios. Santiago nos advierte en el Nuevo Testamento que tenemos que tener muchísimo cuidado con secuestrar la dignidad que le corresponde a cada persona. Es decir, de tratar a otros como gente de segunda clase. Y mucho más cuando esto se suscita, cuidado porque en el mundo es cosa común, la historia está manchada con esta actitud aberrante de tratar a otros semejantes como inferiores. Eso dio lugar a la esclavitud, al abuso de las mujeres, abuso de los niños, hombres con hombres tratando uno de establecer, porque sus hormonas se empujan, de ser más guapo que el otro y este tipo de cosas, de ver quién se pone por encima de los demás. Esto no es un mérito para la raza humana, esto es una desgracia. Esto es lo que ha traído muchos males en este mundo. Y gracias a Dios que muchas mujeres tuvieron el valor de levantar un día la bandera y decir, basta con esto, esto no es correcto. Y por cierto que no lo es. La Biblia siempre le dio a una mujer un estatus que desafortunadamente los malos intérpretes utilizaron en una forma incorrecta para denigrar y rebajar a la mujer en la sociedad. Cuando nos vamos a... Déjenme, les leo un poquito lo que dice Santiago con relación a esto, aunque sospecho que ya ustedes están al tanto. Santiago está hablando acerca del uso de la palabra, ¿no? Él habla del uso de la lengua. Algunos le llaman la sin hueso a la lengua. Y entonces Santiago, después de hacer una descripción de los desmanes que produce el mal uso de la palabra cuando no se le pone control, va a decir, y esto es una ironía, francamente, capítulo 3, verso 9, con ella, es decir, con la boca, con la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con esa misma boca con la que bendecimos, dice, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿No ven la ironía de lo que está diciendo? Tiene razón, cuidado. Pero este hombre lo que está presentando es una contradicción. Como me presento delante de Dios y digo, Señor, te doy gracias, como el fariseo, ¿no? Pero resulta que después decimos, pero este publicano que está allá, menos mal que no me hiciste como ese. Ana era una mujer que estaba siendo mal juzgada. Estaba siendo mal juzgada por una sociedad impenitente. Una persona que había sido sometida al abuso constante e intermitente de su rival. Una persona que era un miembro de la familia, irónicamente, y que iba a adorar a Dios con su familia. Presentaba los sacrificios, pero al mismo tiempo que iba a adorar a Dios, lo que hacía era hacerle daño a esta pobre mujer que sufría, que era estigmatizada por la sociedad. Fíjate en el capítulo 1 de Primera de Samuel, en el verso 4, que dice, cuando llegaba el día en que Elcana, el otro día el pastor cubano nos trajo un lindo mensaje acerca de este señor, que era el esposo de Penina y Ana. Ojo, acá está bien, ¿no? Acá tenemos poligamía,
Uno puede decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? El Cana, ¿Dios está de acuerdo con la poligamía, con que un hombre tenga 2 mujeres? No, acá hay un asunto de cultura. El Cana estaba simplemente viviendo como se vivía en la cultura del tiempo. No es que Dios aprobó la poligamía, sino que estaba tolerando algo que era de arraigo en la cultura. Atención con esto, ¿eh? Dios no hizo al hombre para que tenga 2 o 3 o 4 mujeres. La Biblia dice que el hombre y la mujer se unirán y serán los dos una sola carne. Así que es una mujer, es un hombre, nada fuera de eso. Así que eso es algo para tomarse en cuenta. Tema para otro día. Pero entonces dice que esta señora, ofrecía sacrificios y, mejor dicho, el Cana ofrecía sacrificios y daba penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea que lo que hacía este hombre es, como padre de familia, es darle a cada uno la moneda o darle los billetes, sacrificios, animales, para que vayan al templo a adorar a Dios. Pero al mismo tiempo que esta señora le daba gracias a Dios, nos dice el versículo 6, y su rival, es decir, Penina, irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola. ¿Por qué? Bueno, porque Jehová no le había concedido tener hijos. No la irritaba porque era una mala mujer, era simplemente porque no tenía hijos. Cuando nosotros vemos el contexto de esta alarmante situación, cobramos cuenta que entonces esta mujer que ahora está cantando, en realidad fue una mujer rebajada. Una mujer que vivía acosada por su rival. Una mujer que no vivía un día tranquilo o en paz en casa. Y no solamente era una mujer acosada y rebajada por este rival que tenía en casa, pero era una mujer que inclusive era estigmatizada por una sociedad entera, equivocada, porque lamentablemente mucha gente juzgaba, igual que esta mujer, que Jehová la tenía marginada, que era una mujer maldita de Dios porque Dios le había cerrado el vientre. Y mucha gente pensaba, y todavía hoy hay quienes siguen pensando, que si una madre no tiene hijos es porque Dios la tocó, porque Dios la tiene bajo castigo, la tiene en penitencia. Y para ir un poco más lejos, hay personas que dicen que cristianos que son pobres es porque están bajo el juicio de Dios. Dios los tiene castigados. Personas que realmente no experimentan el bienestar y una serie de cosas es porque en tu vida cristiana hay algo que no está bien. Bueno, pero Santiago nos acaba de llamar la atención diciendo, ojo, que con la boca que tú bendices a Dios no vayas a maltratar o a rebajar o a marginar o a hacer estereotipos de tu hermano, que está hecho también a la imagen de Dios. Que el hecho de que Dios no quiera darles a todos las mismas cosas no quiere decir que la persona está bajo juicio o maldición por parte del Altísimo. Entonces, cuando Dios le da a esta gran mujer, porque para mí lo es, una mujer sufrida, le da su sentido de dignidad y ella cobra conciencia de esa dignidad natural que tiene toda mujer o todo ser humano. Lo que hace entonces no es hiperinflarse, sino que se regocija, mira bien allí, en el versículo 1, en la salvación de Dios. Fíjate, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Por qué? Dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Esta mujer le da el aplauso a Dios. Esta mujer se llena de gozo en la salvación que Dios le ofrece a esta mujer y a cualquier persona que se acerque a Él con fe. Me llama la atención porque en ningún momento dice, me regocijé porque Dios me dio un hijo. Y ciertamente que su hijo era el gozo. Más adelante vamos a notar que Dios le dio más hijos. A este lo entregó para el ministerio. Samuel, una vez que fue destetado, fue a parar a la casa del profeta y ahí se quedó en el seminario, estudiando y sirviendo a Dios.
y llegó a ser Samuel aquel gran hombre. Pero luego le llenó la aljaba con un montón de hijos más que reemplazaron a este chico en casa, la compañía de esta mujer que, en fin, decían muchos estaba maldita de Dios o había sido marginada. No dice, me alegré en el hijo que me diste. No le dice, me alegré porque ahora le puedo tapar la boca a mi rival, a esa mujer que tanto daño me hacía. Gracias ahora porque puedo decirle, ¿te das cuenta? Ahora yo soy igual que tú. Estamos en el mismo nivel, así que no me vengas a rebajar más. No habla de un estatus social que había alcanzado o para tratar de humillar a aquella que le causaba tantos problemas. No es una mujer que da gracias por el hecho de haber tenido un siervo de Dios, que fue algo extraordinario en la historia nacional. No, me alegré en la salvación de Dios. Y entonces, a través de los versículos que vienen por delante, esta mujer resalta el tipo de salvación que Dios le ofrece. Y fíjate, verso 2, es una salvación que ofrece refugio seguro. Dice, porque no hay como Jehová, o mejor dicho, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y escucha, y no hay refugio como el Dios nuestro. Toma nota de eso. Ana no tenía dónde resguardarse de las injusticias y las acusaciones y maltratos a la que estaba siendo sometida por varias personas. Inclusive por un estigma social que no se podía sacar de encima por más que quisiera. Si no podía tener hijos. Que toda la sociedad la tenga así marginada a un costado, como indicamos antes. Ana era una mujer que se sentía expuesta. Una mujer que se sentía desprotegida, no solamente en su casa, pero aún entre los vecinos o en la sociedad o en la cultura entera. Una mujer que era mal juzgada, que se le imputaba o se le adjudicaba faltas que no tenía. Fue exactamente lo mismo que pasó con el pobre Job. Un hombre que había estado expuesto a un fenómeno que nosotros no llegamos a entender en la esfera celeste. Una situación entre Satanás y Dios. Y vienen los amigos que desconocen, aparte moviéndose con una teología equivocada, otra vez una teología de prosperidad, que por cierto es uno de los temas de hoy, donde, en fin, le decían a Job, mira, si tú estás sufriendo porque tú hiciste alguna macana con Dios, aguantátela. Te aconsejamos que te arrepientas porque eres un hombre sumido en gran pecado y por eso estás sufriendo todo lo que estás sufriendo. Dios te está castigando. Y no era cierto, Dios no estaba castigando a Job. Y entonces este hombre estaba siendo juzgado, acusado por su mujer, por sus amigos. En fin, el mundo entero estaba en contra de Job. Y estaban todos equivocados. Mucha gente es mal juzgada, como Ana. Una persona que realmente no estaba bajo el juicio de Dios, no encontraba dónde esconderse, dónde ocultarse, dónde protegerse. Y cuidado, aunque su esposo la quería bien, porque realmente este hombre le dio un buen trato a Ana, hasta cierto punto fue un trato preferencial debido a la desventaja que estaba ella en relación a Penina, la otra mujer que tenía. Pero aún así no encontraba consuelo en esa predilección que tenía Elcana por esta pobre mujer. Sin embargo, fue en la misma presencia y compañía de Dios que encontró un lugar donde resguardarse en medio de todo esto. Dios no nos desprecia. Dios no nos deja tirado al costado del camino. Dios no nos derrumba de la escalera social. Dios nos dignifica. Dios no nos condena, porque si nos condena, entonces Cristo nunca hubiese ido a la cruz, nos hubiese dejado que vayamos por el camino del castigo que todos nosotros merecemos. Pero porque Dios está más interesado en la salvación del hombre, es que envía a Cristo a morir en la cruz. David, mucho más adelante diría en el capítulo 59 de sus Salmos, fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia.
La segunda cosa que menciona Ana en el verso 13 es que es una salvación que ofrece vindicar nuestras acciones justas, lo que hacemos bien. Porque cuidado, si nosotros somos mal juzgados o somos maltratados porque hemos actuado mal, entonces nos los merecemos, no hay que chistar. Si le hacemos un lío a alguien y entonces, como dicen algunos, el karma de la vida se nos viene encima, y bueno, mi querido, no, bueno, está bien, no existe, yo no promuevo el karma, ¿no? Pero es un término, hablando de terminología común. Y bueno, si yo saco un poste que está sosteniendo un techo, una columna, y sé que se me puede venir encima, y bueno, mi querido, no llamemos entonces a gritos a quién es el culpable si sacamos el sostén y se nos viene el techo encima. Nosotros tenemos que mirar nuestras acciones y qué consecuencias tienen. Bien dijo el apóstol Pablo, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembramos bien, segamos bien. Si sembramos mal, y bueno, entonces hay que aguantársela. Pero en este caso la cosa es diferente. Ana era juzgada como una mujer que había sido abandonada de Dios. Lo mismo se piensa cuando Isaías habla del Cristo, del Mesías. Lo tenían como azotado, varón que había sido despreciado de Dios. Y no era así, al contrario. Lo juzgaron mal, así como se juzga mal a Ana. Se la juzgaba mal porque simplemente Dios no le había concedido hijos. Y otros, como en el caso de Penina, se llenaba la boca en contra de ella, y probablemente algunos vecinos también. Sin embargo, esta mujer, en lugar de buscar vindicarse por su propia cuenta, confía en la sabiduría de Dios en el asunto. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, dice esta mujer. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él, no a ustedes, toca el pesar las acciones. Palabras apropiadas de esta mujer. O sea que es a Dios y no a la conjetura de los hombres lo que les toca pesar si mis acciones merecen o no el derramamiento de lágrimas como consecuencia de ellas. ¿Quién te puso como juez del otro? Entonces, en los versos que siguen, no, los voy a dejar, después en casa lo pueden leer, hace una lista de contrastes que tiene que ver con la acción directa de Dios, dando a cada uno lo que lo que necesita, lo que le corresponde, ¿no? Y sacándole a aquellos que tienen armas, fortuna y una serie de cosas para enseñarles una lección. En tercer lugar, Ana habla de una salvación que ofrece una base firme de confianza donde podemos afirmarnos. Dice en el versículo 8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Por qué? Dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos. Acá está hablando de que si el mundo está bien firme, Dios le dio fundamento a este mundo para que esté como esté y donde esté. Ahora esta mujer está apuntando que es Dios el que nos da una base donde estar parados. Dios es un Dios que vindica y es un Dios que nos hace mantenernos firmes. Firmes siempre y cuando tomemos nota de su palabra. Porque de lo contrario, bueno, entonces nos exponemos al desastre, ¿no es cierto? Jesucristo, entre sus muchos sermones, nos da, o la Escritura, la revelación, nos guarda el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es una obra maestra que vale la pena estudiarlo a fondo. Pero Jesús va a atar todos los cabos de todo lo que enseña en esos capítulos con una ilustración. Habla de dos personas que viven en el mismo ambiente, en las mismas circunstancias. Dos constructores, dos personas con ambiciones, pero la diferencia entre estos dos es la responsabilidad de construir sus vidas, su futuro, en el lugar apropiado. Y entonces nos habla en los versos 24 al 29 de estas dos personas
no sé si se acuerdan la historia, donde uno construye su casa sobre la roca, un lugar firme, parece que es el lecho de un río, o algún lugar que cuando se crecían los ríos se desbordaban, entonces llenaban todo este territorio, estaba expuesto, ¿no es cierto?, a problemas fluviales. El otro, en lugar de construir como vecino al lado de y seguir, bueno, es prudente que lo ponga sobre las piedras, fue a buscar otro lugar más cómodo, arena. ¿Por qué? Y bueno, para aquellos que sepan construcción, me imagino, se darán cuenta cómo viene la onda. Hacer un hueco para poner cimiento en la piedra hay que trabajar de lo lindo. Y una vez que entonces se sacaron todas las piedras y se a punta de mortero y qué sé yo, uno va entonces haciendo ese espacio y empieza a poner la base de lo que va a sostener arriba. El otro, no, ¿para qué? La pongo arriba de la arena nomás. No solamente que no tiene cimiento la casa, sino que encima la pone en una base que no sirve para nada, que no tiene sustancia. Bueno, eventualmente se levantó una tormenta que lo afectó a los dos. ¿Vieron lo que está pasando en Estados Unidos en estos días con las tormentas? Vuela todo. Se desbordó el río, vino con toda su fiereza, la casa que estaba sobre la roca se mantuvo, el hombre se pudo sentar al otro día a tomar mate, tranquilo. El otro perdió todo, perdió la casa, cama, cocina, se le fue el mate también, y encima todos sus sueños, sus ilusiones de poder tener una casa mañana y pasado mañana se terminó. La inversión del dinero que tuvo que hacer, el trabajo, los sueños, las ambiciones, todo se perdió. ¿Por qué? Por haber construido su vida en una forma incorrecta. Y Jesús lo que está enseñándonos con esta ilustración es que la manera de construir nuestra vida es en las bases de la palabra bendita de Dios. Por eso Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o a un hombre insensato. Y lo demás es el ejemplo que nos da. Ana fue una mujer que confió en Dios y descubrió que en medio de las presiones a las que era sometida, su vida estaba firme. Por más que venían las tormentas, Dios no la decepcionó. Construyó bien, construyó su hogar, empezando con su vida espiritual, en el Señor, no en las opiniones de una sociedad equivocada, sino en su Dios. Y encontró que en ese Dios entonces disfrutaba una vida estable. Y bueno, el último punto es que se trata de una salvación, versículo 10, que ofrece un Salvador real, no un invento. Fíjense que, volviendo, ¿no?, al pasaje del capítulo 2 de Primera de Samuel, el esposo de Ana ofrecía protección en la casa. Tal vez algún tipo de protección financiera en ese tiempo. Le ofrecía su amparo, en otras palabras, pero nada podía hacer con el alma de Ana. El dolor de esta mujer está más allá de ser un canto, esto que dice Ana. Yo pienso que acá hay un carácter profético en sus palabras. Si lo supo o no, no sé. Pero en la inspiración podemos ver de que lo que esta mujer dice va mucho más allá de lo que podía recibir en casa. Y digo esto porque noten que dice esta mujer, especialmente en la segunda parte del verso 10, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Se dan cuenta que ya el asunto no compete solamente a Ana, no es un asunto local. Todo tiene que ver con la salvación de Dios que desborda y que es ofrecida a través de este que va a venir, ese ungido. Por cierto, Israel tuvo un ungido que fue David, pero noten que en la primera parte de esa dice que Dios juzgará los confines de la tierra, cosa que David nunca vio en sus días. Está hablando de alguien más, y ese alguien más es la persona de Jesucristo, el ungido de Dios, que vino a este mundo para ofrecer salvación y refugio seguro a toda persona que se acerca a Él con fe y la acepta sin ningún tipo de cuestionamientos. ¿Por qué Ana fue una madre ejemplar? Porque reconoció esta mujer que su dignidad como madre pasaba por su dignidad como persona.
pero que a su vez su dignidad como persona no estaba basada en los méritos que ella tenía como mujer o como madre, cuidado, sino en el lugar y salvación que Dios le otorga a aquellos que se acercan a Él con fe. Samuel llegó a ser un gran hombre, y la razón es porque tuvo una gran madre. Y Samuel y Ana llegaron a ser grandes porque ellos confiaron en un Dios grande. Y Dios se encargó entonces de exaltar a los humildes, a estas dos personas, porque pusieron su fe y confianza en un gran Dios sin perder de vista a su ungido, aquel que vendría en algún tiempo, para que la gloria de Dios se mostrara a todos los hombres a través de su vida y su obra. Mis queridas hermanas y hermanos, en este Día de la Madre, este día que nosotros celebramos, quiero felicitarlas. Quiero felicitarlas por la labor que ustedes desempeñan, criando hijos, siendo pacientes, por las horas de desvelo, por las lágrimas que derraman por nosotros, vuestros hijos. Y especialmente quiero darle las gracias a Dios por las madres que ponen su confianza y la vida de sus hijos y del cuidado de ellos a la sombra del Altísimo. Aquellas madres que toman a Dios en serio y dedican la vida de sus hijos para que Dios los tome y los forme y los pueda usar para su gloria. Quiera Dios entonces que en este día que recordamos y en donde honramos a nuestras madres, no hagamos como aquel fariseo y perdamos de vista a Dios y demos un aplauso a los hombres en lugar de darle el aplauso a ese Dios que nos ha dado las madres y los hijos que vienen detrás de esas madres, que un día serán padres o madres, y de esa forma son los vehículos que van formando hombres y mujeres que le den gloria a Dios una vez que han pasado por el camino del ungido, aquel que ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que con fe se acerca a esa cruz del Calvario. Así que quiera Dios que podamos entonces imitar el ejemplo de Ana. Y quién sabe, si a lo mejor nos sale un fenómeno de nuestros hogares como el profeta Samuel que marcó la historia. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por ser un Dios de salvación. Hemos visitado una historia muy antigua, Señor, de una madre que no confió en los hombres, no confió en sus méritos, sino en su Dios. ¿Y cómo honraste a esa mujer? Cuando ella fue humillada y se humilló a sí misma, tú la levantaste y entendió ella. Le devolviste su dignidad y lo comprendió. Pero esto no fue razón para que ella se exaltara a sí misma, para que se empezara a comparar con las demás mujeres. Incluso llegó a tener más que las otras mujeres. Pero te dio toda la gloria a ti, Señor. Hoy celebramos el Día de las Madres. Gracias por ellas. Te ruego una bendición especial por ellas. Que bendigas la labor que con tanto amor y sacrificio desempeñan, Señor, en este mundo y en la obra de Cristo. Permite que podamos agasajarlas y premiar la labor que hacen. Pero por encima de todo eso, Señor, exaltarte a ti, que eres el Dios de las madres. A ti te damos la gloria, Señor, y a tu bendito Redentor, desde ahora y para siempre. En el nombre de ese Cristo Jesús. Amén.